que sobrevivamos. Sí, volvemos a grabar nuevamente. Ya hicimos las oraciones para las personas que no van a escuchar la grabación en vivo. Tuvimos nuevamente un problema de internet, pero bueno, empezamos nuevamente la charla de hoy. Bienvenido, Damián. Bienvenidos todas las personas que nos escuchan en vivo y las que nos escucharán en diferido. Eh, Se nos ha venido una semana muy, muy caliente, con una luna de sangre, con varias amenazas, con varios climas políticos, cambios de péndulo como Argentina. Es decir, muy, muy activo todo, Damián. Así que nada, le dejo los micrófonos y vamos a las preguntas después. Bien, bueno, sí, el acontecimiento, vamos a comentar un poco lo que ha sucedido, ¿no? Saludos a todos los que estamos ahora en esta página, en este blog, y a los que lo escuchen a través de otros medios, ¿no? Vamos a intentar resumir lo acontecido recientemente, ¿no? Y para ello nos vamos a centrar en un simbolismo, en lo simbólico, porque lo simbólico tiene su reflejo en la realidad, en la luna de sangre. Ya es un tema que he hablado ya desde hace bastante, he hablado mucho de ello. Yo llevaba ya tanto sin hablar de este tema. Eh, Hay que dejar claro una cosa, una luna de roja, una luna de sangre, es un signo, es un simbolismo, es un fenómeno astronómico, nada más. No astrológico, no. La astrología pertenece a la brujería. Una luna de sangre es un fenómeno astronómico, nada más, punto. Y se acabó, y aparte. Esto tiene que quedar claro, porque yo he recibido críticas muy duras porque dice, no, es que lo que usted habló de las lunas de sangre no se ha cumplido. Digo, a ver, para, ¿pero de qué me estás hablando? Una luna de sangre no es ninguna profecía, una luna de sangre es una referencia, es una advertencia. Por ejemplo, tú vas con el vehículo, ¿no? Con un vehículo y resulta que te has perdido. Y paras y dices, oiga, perdón, mire, estoy buscando un pueblo, un lugar que me he perdido, no. Y estoy buscando tal cosa. Ah, sí, mira, siga usted este camino. El primer cruce dobla a la derecha y según camine y según corra unos cuantos kilómetros, verá una casa rural a la derecha que tiene estas características. Pues bueno, el primer cruce que se encuentre, dobla a la derecha y ahí llega. Bueno, pues eso es, que es una referencia. Eso es una luna de sangre, es una referencia. Pero que alguien me diga es que sus profecías sobre la luna de sangre no se han cumplido. Oiga, usted no tiene ni puñetera idea de lo que dice. Entonces, tiene que quedar claro que una luna de sangre es un fenómeno astronómico que pertenece a la ciencia. La astronomía es una disciplina científica, nada más. ¿Cuál es el revuelo de todas estas cosas? Que si la luna de sangre, que si viene el fin del mundo o que si van a atacar los marcianos. Pero eso son tonterías. Es una referencia, es un signo del tiempo que ya el mismo Cristo en el Evangelio lo indica. En los capítulos 24 y 21 de Lucas y Mateo lo indica. Viene a decir, en aquel periodo, cuando venga el futuro, en el futuro, habrá una serie de acontecimientos políticos, sociales y religiosos que vendrán señalados, advertidos por una serie de signos en el cielo. Más o menos es lo que viene a decir Cristo. Pero Cristo lo que viene a decir que es que habrá una serie de acontecimientos cuya pista la encontraremos en el cielo. Sobre todo, los signos de la luna. Estas son palabras de que Cristo menciona la luna, estrellas, etcétera, los eclipses. Bien, esto es. Entonces, esto lo dejamos claro. Entonces, esta luna roja, ¿qué indica? ¿Nos indica algo? ¿Nos señala algo? ¿Nos viene a advertir de algo? Sí, la respuesta es sí. La luna de sangre siempre, siempre, siempre es negativa. Algunos hablan de la luna negra. Eh, Eso es una tontería. Una luna negra es que en un mes, en un mismo mes, se han producido dos lunas llenas y a eso se le llama luna negra. Pero tú la luna nunca la vas a ver negra, porque la luna no es negra, salvo que esté en procesos de oscuridad, ¿no?
Bien, entonces estas lunas de sangre tienen dos referencias, dos signos. Respecto a lo religioso, hay que tener en cuenta que las lunas rojas siempre es una advertencia para Israel. ¿Por qué razón? Porque Israel se rige por los ciclos de la luna, mientras que nosotros, en la cultura cristiana, nos regimos por los ciclos solares. Por lo tanto, si la luna es una referencia cronológica para Israel y además la luna es roja, es mala señal para los judíos y también para el resto de la sociedad. Entonces, los signos que advierten estas lunas son dos. Respecto a lo espiritual, es decir, la religión, la iglesia, una advertencia para la iglesia, y es una advertencia para la sociedad. Tienes dos vertientes. Avisa sobre algo serio que viene para la iglesia, en el sentido una corrupción, un conflicto, y también para la sociedad, porque advierte la corrupción social y advierte los conflictos que están por venir. Ese es el signo de las lunas de sangre. Si esto queda claro, estamos entendiendo mucho. Entonces, estos hechos se están reflejando, como he dicho, está reflejado en el mismo Evangelio y también está reflejado en algunos textos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué signos, qué es lo que nos indica esta luna? Es decir, ayer, hace 24 horas, en Europa y en la zona asiática se ha observado una luna roja. Muy bien, perfecto. ¿Qué quiere decir? ¿De qué nos advierte? ¿De qué nos están avisando? Nos está avisando de algo que se está produciendo ahora en este momento, pero que también se va a producir inmediatamente acontecimientos políticos en un plazo no más allá de 4 o 5 meses. Puede ser un poco más, pero no mucho más. Entonces, esta advertencia moral y ética, la estamos viviendo ya. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, Cuando Francisco, estamos hablando, el llamado Papa Francisco, fue el primer papa de la historia, el primero de la historia, que ha destruido el magisterio. El magisterio viene de magista, que significa maestro. Por lo tanto, la Iglesia es maestra en tema de doctrina, es maestra en tema del Evangelio. Cuando habla, es maestra, porque tiene la verdad. Entonces, después de 2000 años, Francisco destruyó el magisterio de la Iglesia fundamentado en el Evangelio. ¿Y qué es lo que hizo? Que en el sínodo del 2014-2015, él firmó un documento a través del cual legaliza la ruptura del matrimonio y legaliza el adulterio. Alguien va a decir, no, usted, profesor, está exagerando. No, yo no estoy exagerando nada. En los apartados 209 al 305, 6 puntos, si alguien lo lee, verás cómo Francisco confirma la ruptura del matrimonio. ¿Por qué? Porque dice que uno se puede casar más veces, porque se equivocó, porque no sé qué, no sé cuánto. Eso va en contra de lo dictado por Cristo. Entonces, esa destrucción del magisterio vino avalada, advertida, señalada, indicada por un ciclo de 4 lunas de sangre. Y la firma coincidió con las lunas de sangre. En fin, es un tema que lo he estudiado porque, historiador, disculpadme que lo diga, y después mis conocimientos de teología me llevó a estudiar el fenómeno. Y dije, vamos a ver, este hombre ha firmado el documento el mes de octubre, primero el mes de octubre del 2014 y el primero de octubre del 2015. Y yo, qué raro. Entonces fue cuando yo me dediqué a estudiar el tema de los procesos de la luna de sangre. Y fue muy grande mi sorpresa cuando me di cuenta que la firma de Francisco coincidió con 4 lunas de sangre. 2 en el 2014 y 2015. Entonces se cumple la referencia de Cristo. Dice, habrá cambios muy grandes que serán anunciados por esas lunas de sangre. Eso es un ejemplo. Es un ejemplo que esto se está confirmado, porque lo confirma. Otro ejemplo.
de la destrucción litúrgica de la Iglesia cuando Francisco, poco después, en el 2019, destruye la liturgia. Vuelvo a repetir lo de antes. Nadie en la historia de la Iglesia ha destruido la liturgia. Si tú destruyes la liturgia, la Iglesia está herida de muerte. Entonces, ¿de qué manera lo destruyó? Imponiendo el culto de la Pachamama. Que la Pachamama, que es una potestad demoníaca, que no tiene nada que ver con el Amazonas, porque yo he vivido en Iquitos, en el Amazonas, y allí no tiene nada que ver ni con la Pachamama ni con nada. Es una cultura andina. Entonces, cuando Francisco introduce el culto a la Pachamama, después de 2000 años, él personalmente firma la destrucción de la liturgia, que destruyó el documento Sumorum Pontificium de Benedicto XVI, que trata de preservar la misa de antigua. Pues en el momento, pues bueno, la destrucción de la liturgia por parte de Francisco vino avalada por 3 lunas de sangre. Y esas 3 lunas de sangre rodeó, vamos a decirlo así, el documento. Una antes de que se firme el documento, otra cuando se firma el documento y otra posterior. Es decir, estoy poniendo este ejemplo para que veamos cómo las lunas de sangre tienen mucha importancia. Sin embargo, en el cielo lo vemos como un fenómeno hermoso, porque es hermoso contemplarlo y nada más. Pero al mismo tiempo están diciendo cosas que bajo cuerdas se están produciendo, pero que esto nadie lo ve, nadie lo estudia, porque los medios de televisión, la prensa, la radio, nadie habla de esto. Pero yo hablo porque para eso soy catedrático en esta materia, modestias aparte. Entonces, otro ejemplo como proyección. Francisco legaliza la homosexualidad y la consuma. ¿Quién la ha consumado? Ha sido consumada ayer por parte de León XIV. Ha recibido oficialmente en el Vaticano, los ha aceptado, los ha recibido, pero no les ha dicho, oye chicos, esta forma de la sexualidad, esto no puede ser. Esto no es lo establecido por la ley divina. León XIV no ha dicho nada, sino que los ha recibido, lo que indica que la Iglesia acepta una perversión moral en el ámbito de la sexualidad, que es todo lo que va en contra de lo dictado por los apóstoles y por el mismo Cristo, hasta el punto de que el mismo León XIV va en contra de lo escrito por San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1. Dice San Pablo, ni siquiera se menciona esa palabra entre vosotros. Se refiere a la homosexualidad. Bueno, la palabra homosexualidad ni siquiera se menciona entre vosotros. Entonces parece que Francisco ha resucitado y ahora en vez de Francisco se llama León XIV. Porque está haciendo exactamente lo mismo, está haciendo exactamente lo mismo que Francisco. Por eso yo esta tarde pensando, es como si Francisco hubiera resucitado. Parece que ha resucitado Francisco. Entonces, este hecho de aceptar la homosexualidad como algo oficial confirma ya la perversión de la Iglesia. ¿Y qué sucedió ayer por la noche? Unas horas después de que León lo aceptara. Hemos tenido una luna de sangre. La luna de sangre ha sido exactamente cuando León ha aceptado oficialmente la homosexualidad en la Iglesia. Pero él no ha dicho nada. Luego el que calla, otorga. Entonces, fijaros cómo hechos importantísimos en la Iglesia, porque la corrupción de la Iglesia afecta a la corrupción de la sociedad, porque después vamos a tocar un poco el ámbito geopolítico. Fijaros cómo la corrupción de lo mejor, que es la corrupción espiritual, prostituye también a sí mismo la sociedad. ¿De qué manera? Si el poder espiritual está corrompido, y está profundamente corrompido ya el poder espiritual, afecta a la sociedad. ¿En qué? En el aumento del crimen, aumento de las perversiones sociales, aumento del crimen organizado, aumento de la drogadicción, aumento de la desestructuración familiar, aumento de las violaciones, aumento del aborto, hasta el punto de que esas provisiones, esas perversiones,
se convierten en ley. Los gobiernos lo convierten en ley. ¿Por qué? Porque el poder espiritual está corrompido. Y como está corrompido, las leyes siguen la pauta de corrupción de la misma Iglesia. Y fijaros cómo ese hecho sumamente grave por parte de León XIV ha sido confirmado por una luna de sangre. En las mismas, no ha pasado 24 horas, es más, menos de 12 horas, la luna de sangre ha confirmado la perversión, la corrupción de la Iglesia. Fijaros cómo se cumple la advertencia de Cristo. Lo que veáis en el cielo será una señal de lo que está sucediendo religiosa o políticamente. Entonces, esta corrupción, de lo mejor, que es la corrupción espiritual, lo estamos viendo reflejados en la geopolítica mundial, porque entramos ahora en la política mundial. Fijaros cómo todos los acontecimientos que estamos viviendo están rodeados, confirmados por esta luna roja, porque coincide con el conflicto de Venezuela, Coincide con una ya, Rusia está desatado ya en Ucrania porque quiere acabar ya con ese conflicto. Coincide con el conflicto de Estados Unidos con Venezuela. Coincide con el conflicto de Rusia con Ucrania. Coincide con el conflicto del Oriente Medio entre Israel y todos los países. Coincide con el conflicto de Irán. Coincide con el conflicto de China-Taiwán. Y hay otros conflictos que no lo voy a citar porque es un aburrimiento. ¿Y qué es lo que hemos visto en el desfile de China? Yo os aconsejo que veáis algunas imágenes, no todo porque la transmisión era muy larga, pero algún video por ahí de YouTube que haga un resumen del desfile, yo aconsejo que lo veáis un poco. Yo me he quedado impactado. Y del ámbito militar conozco un poquito, no mucho, pero conozco, vale. Cómo se mueve, cuál es el objetivo. Yo me he quedado impactado con lo que he visto. ¿Y esas armas tan impresionantes las van a llevar a un museo? No, eso se va a emplear. Lo van a emplear. Fijaros, la luna de sangre ha coincidido casi con el desfile. Y ese desfile de China es premonitorio de lo que viene. De ahí la importancia de esta luna roja. ¿Por qué? Porque es definitiva. Habrá más, sí, habrá más lunas rojas, por supuesto. Pero esta es la definitiva, esta es la que completa tanto la corrupción espiritual de la Iglesia como la corrupción moral de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que la confusión que vamos a ver en el ámbito político, en los partidos políticos, en el ámbito de la economía, todo cada vez va a ser más confuso, más confuso, más confuso. Entonces, algo que aparentemente no tiene importancia como un fenómeno que es bonito, entonces en el continente americano no se veía porque afectaba solamente a Europa, que es un espectáculo bonito ver la luna de color rojo, o rojo pálido o más intenso, depende. Al mismo tiempo que se está produciendo eso, en el planeta Tierra, vamos a decirlo así, se están produciendo una serie de acontecimientos que coinciden con una señal del cielo. Como dice que está en el Evangelio, veréis señales en el cielo. Por ejemplo, yo aquí que vivo en la montaña, yo siempre miro en la dirección sureste, porque de ahí vienen todas las tormentas. Entonces es hermoso ver cómo a partir de las 12 se empiezan a formar en el horizonte, en las montañas cercanas que tengo, se empiezan ya a acumular nubes de un gris claro. Va tornando en un gris claro cada vez más oscuro, un gris plomizo. Y yo ya sé que cuando ya está el gris plomizo, en cosa de 40 minutos tengo la tormenta ya aquí, en la zona, en esta zona donde estoy. No falla, es matemático. Cómo se va transformando los vientos, el viento, en qué dirección sopla, cómo viene, cómo se calma, cómo viene toda la tormenta. Es decir, he aprendido a captar si la tormenta va a estallar o no. ¿Y cómo lo aprendes? Observando las nubes, la naturaleza. Y entonces, es lo que dice Cristo. Sabéis traducir, sabéis entender los signos del cielo.
pues mira, hay nube algodonosa, altocúmulos, bueno, pues ya sabemos que va a hacer buen día, ¿no? Por la mañana. O sale despejado, algo de nieve. Entonces, a través de las nubes vas sabiendo si el día va a ser bueno, caluroso, algo fresco o va a llover. Dice Cristo, ¿sabéis entender eso? ¿Y por qué no entendéis los signos de los tiempos? Tenéis ojos, pero no veis. Tenéis oídos, pero ni escucháis ni entendéis. Pues estos signos son los que nos dice Cristo. Estos signos son los que yo os doy para que sepáis en qué momento estáis viviendo. Son signos, por eso insisto que la luna no es una profecía, la luna no es profecía, es un signo astronómico, pero que tenemos que saber entender lo que estamos viendo, tenemos que leer, oye, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando en el ámbito político? ¿Está pasando esto? ¿Qué está pasando en el signo, en el ámbito religioso, familiar, social? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque hay un signo ahí que nos está diciendo que algo raro se está formando. ¿Y por qué lo sabe? Hay una serie de señales en el cielo. Entonces, esta luna nos anuncia ya lo que viene. ¿Qué nos anuncia? La guerra, viene la guerra. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la Unión Europea ha declarado oficialmente, no es que alguien ha dicho, bueno, alguien ha dicho por ahí que igual hay un conflicto, una guerra. No, 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 no. Ya hay una declaración de la élite, hay una declaración de la élite europea, hay una declaración de la élite europea que vamos a la guerra. Queremos guerra y nos vamos a preparar la guerra. Y Macron, que es más tonto que llamárselo, Macron ha dicho que él ha enviado una circular a todos los hospitales de Europa, a todos. ¿Para qué? Para que preparen los hospitales para recibir a miles y miles de soldados heridos o mutilados o muertos, lo que sea. Es una declaración formal, no es un comentario que ha hecho algún político para un poco loco. No, 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 no. Ya es formal, es una declaración formal. Señores, vamos a la guerra. Y esa declaración ha sido reciente, ha sido hace 6 días. Entonces, todos los signos ya nos señalan en qué dirección vamos. Esto, y ahora que entonces, claro, nos asustamos, nos alarmamos. No. ¿Por qué nos vamos a alarmar? Si hace tiempo que ya vemos en qué dirección viene todo esto. Entonces, lo estamos viendo en la geopolítica mundial. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y el tema de Venezuela, eso qué? Pues muy simple. Estados Unidos lo que busca es petróleo. Pero si quitan a Maduro y a toda la panda de criminales que tiene, yo soy el primero que lo va a celebrar. Pero mira, gracias al petróleo que quiten hasta panda de criminales. Punto. Porque el resto de la América hispana se va a tranquilizar. Porque el régimen criminal de Maduro ha desestabilizado todo el continente. Todo. Argentina, Perú, ha desestabilizado todo. Luego, si Estados Unidos acaba con este régimen, bendito sea Dios. Yo soy el primero que se alegra. Pero fijaros cómo ya tenemos una señal muy clara. Entonces, lo que viene, ¿qué es? Pues disfrutemos de momento de la tranquilidad que tenemos. Y a partir de ahí, Dios dirá. De acuerdo, esto era un poco la síntesis que yo quería hablar sobre la luna de sangre. No hagamos dramatismo, pero lo que nos indica no es para danzar de alegría, no es para saltar de alegría. Pero al menos lo que intento es que entendamos cuál es el significado. El significado que nos da es religioso y político. El religioso, ¿qué significa? Que la Iglesia Católica ya está completamente descompuesta y que eso ya no tiene solución. No tiene solución, lo diga que lo diga. ¿La Iglesia va a sobrevivir? Sí, pero no olvidemos que la Iglesia somos cada uno, yo, el otro, fulano, el que está por ahí perdido. En la Iglesia somos personas, no templos, no instituciones. Porque si vamos a ver cómo está la jerarquía de la Iglesia, pues la corrupción es total, absoluta entre ellos. Porque fijaros, ante la abominación que ha hecho este león, que es ir en contra de lo dicho por los apóstoles, lo dicho por en contra. ¿Y por qué callan todos? Por la coima, dinero, la plata.
Los obispos callan por dinero baila el perro y por pan si se lo dan. Eso decimos en mi tierra. Porque están corrompidos casi todos. Y entonces, ¿cuál es la solución a todo eso? Pues es regresar un poco a la época arriana, que fueron los laicos los que salvaron la Iglesia. Bueno, pues eso está anunciado ya en esta luna de sangre. Chicos, la Iglesia está completamente corrompida. Porque fijaros, es que, pero qué casualidad de las casualidades, que la aceptación por parte de la Iglesia de la homosexualidad se ha cumplido el mismo día de la luna de sangre. Podría haber sido hace una semana. No, el mismo día. Un signo más impresionante yo no lo he visto. Bueno, pues hay algunas dudas, algunas preguntas, las vamos resolviendo. Damián, yo creo que para empezar, yo sí le pediría que haga un análisis un poco más detallado de todos los conflictos mundiales. De vez en cuando es bueno recordar en qué nomás estamos, porque a eso se le Mira, llama una guerra mundial, es decir, cuando hay muchos mira, conflictos separados e sí, la independientes. pregunta es muy buena, mira, la pregunta está bien hecha. Eh, el conflicto actual ¿hacia qué va? Va hacia una guerra total. ¿Por qué? Porque la élite que controla tiene que cumplir las profecías. Fijaros, alguien puede decir, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver una guerra con las profecías? Pues sí, tiene mucho que ver, porque el objetivo de la élite mundial, que son todos házaros judíos, son judíos, habría que matizar mucho. Pero el sionismo se ha adueñado del mensaje del pueblo judío. ¿Cuál es? Ellos no aceptaron al Mesías, y sin embargo, ellos tienen preparado un Mesías, que es un político. Entonces, para que ese político consiga controlar la economía, la religión llamada Iglesia Católica, somos prácticos, que si evangélicos, adventistas, luteranos, menonitas, seamos sinceros, no hay más que una iglesia, es la Iglesia Católica, porque todas las iglesias, las más de 36.000 iglesias solo evangélicas, todas esas se marcharon de Roma a partir de Lutero. Con Lutero se produjo una desbandada. Todas las iglesias cristianas, todas, se separaron de Roma. Y no me lo discutéis que soy historiador, eso es de lo que estoy hablando. No, es que la iglesia nuestra fue fundada por Cristo y un cuerno. Todas las iglesias, todas las familias cristianas, todas se separan de Roma a partir del siglo XVI, 1550, poco más o menos. Y todas tendrán que regresar al tronco de la iglesia, que es la iglesia católica. Católicos en griego universal. Entonces, para unificar, para controlar el mundo, para controlar la humanidad, es necesaria una guerra. ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿verdad? Pero que una guerra es una barbaridad. ¿Pero de qué está hablando usted? Va a quedar destruido no solo el país, sino la economía, todo se va a quedar destruido. Sí, cierto, va a quedar todo destruido. Pero esa es la idea objetiva que tiene el sionismo para poder controlar a la humanidad. ¿Eso supone que van a desaparecer naciones enteras? A ellos les da igual. ¿Por qué? Porque el terror que se establecerá después de acabar la guerra será tal el horror que todos obedecerán lo que diga esta élite. Y de esta manera controlaremos a toda la humanidad. Y el objetivo de controlar a toda la humanidad, ¿cuál es? Es religiosa. ¿Cuál es? Se impondrá una religión, que no va a ser el cristianismo. Pongamos otro ejemplo. ¿Cuál es la razón de la invasión de Europa por parte de los musulmanes? ¿Hay alguna razón económica? No. Es que se dice, bueno, no sé qué, que si los abortos, pero los abortos han sido impuestos para eliminar a la población y traer a otra población forzada para eliminar a la población autóctona, sea alemana, francesa, española, italiana o donde sea. Se trata, oiga, pero si falta gente, ¿por qué han impuesto el aborto? Si Europa tiene una demografía escasa, ¿por qué han impuesto el aborto a la fuerza? Para eliminar al cristianismo, porque la base es el cristianismo. Nunca olvidéis, detrás de una acción política siempre hay una causa religiosa. Siempre, lo diga quien lo diga.
Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. En la década de los años 1970, hace ya unos cuantos años, comenzó a imponerse un plan de esta élite de que la mujer tenía que acceder al plano laboral. A mí eso me parece bien, me parece muy bien. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Que al imponer, al abrir la veda de que la mujer tenga el derecho a ofertar un puesto de trabajo, significa que tenía que abandonar la familia. Entonces, en esa competencia por un puesto de trabajo, comenzaron a reducirse los sueldos de los trabajadores. De manera que antes un hombre, un varón, podía mantener a la esposa y a 4 o 5 hijos y comprar un piso y pagarlo en 10 años. Eso se fue al traste. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta élite era desmontar la familia. Entonces, como no nacen hijos, ahora vamos a imponer el aborto. Oiga, pero si ya hay una demografía escasa, ¿por qué quieren imponer el aborto? Porque el objetivo es despoblar esa nación. Esto hay que verlo así, esto hay que verlo así. Entonces, esta es la razón por la cual, ya habiendo cumplido ese proyecto, establecieron la élite mundial, sobre todo el conde Kalergi, que era alemán, judío, lo que hizo fue proyectar es un proyecto de trasvasar, de eliminar la población europea, pero trayendo millones de musulmanes a Europa. Oiga, pero hace falta plata, hace falta dinero, pero a puertas llenas, ¿no? Si eso no es problema. Esta gente tiene la máquina de dar billetes, venga. ¿Cuántos? 400.000 millones, venga. Pone el papel, venga, ahí va. Venga, billetes y billetes y billetes y billetes. Pagan a mafias, pagan lanchas, pagan motoras, pagan a los gobiernos africanos, todo. Todo, ¿para qué? Venga, gente para Europa, negros, mestizos, ¿para qué? Para acabar con Europa. Entonces, eso no es posible. Eso es un plan que tiene dirigida esta élite mundial. Porque eso no está sucediendo en Asia. Porque en Asia no hay cristianismo. Entonces, el objetivo es acabar con el cristianismo. Y el objetivo de esta guerra es acabar con el cristianismo. Es una guerra ideológica e imponer la ideología del anticristo. ¿Cuál es la ideología del anticristo? El aborto, la homosexualidad, que ha sido legalizada por el León XIV ayer mismo, hace 24 horas. ¿Cuál es más? El transhumanismo, convertir el cerebro del hombre en una máquina. ¿Cuál más? La transexualidad. Yo me siento mujer y soy hombre. Soy hombre, yo me voy a convertir en mujer porque me llamo Antonita del palito de los veleros. Entonces, a través de esa ideología, vamos destruyendo la sociedad. Y ese es el objetivo de la guerra. Llegado la guerra, han desaparecido países, queda poca población y esa población yo la tengo sujeta a través del sistema económico. ¿De qué manera? Yo someto de hambre a la población. O usted hace lo que yo le diga o usted se muere de hambre. ¿Cómo? Pues mire, usted va a tomar estas medidas. Usted se va a tener que incorporar un sistema de identificación que es este. En vez de la tarjeta de tráfico, de la tarjeta de crédito, que lo metes en un ranuro al banco, das la clave y sacas algo de dinero, ¿no? No, eso ya es muy anticuado y se puede adulterar. Usted se va a poner un sistema que yo le voy a poner a usted y usted no se lo puede quitar. Y si usted no tiene este sistema, usted se va a morir de hambre. Y además ese sistema que yo le voy a poner no se lo voy a decir a usted, pero en 4 o 5 meses va a estar muerto porque eso le va a provocar un cáncer, una llaga que no va a tener curado. Porque el objetivo mío es matarle a usted sin que usted lo sepa. Este es el objetivo de la guerra. Acabar con parte de la humanidad para imponer un sistema económico, religioso y social. Entonces, la guerra que viene va en esa dirección. Va en esa dirección. Y en esa guerra van a desaparecer grandes potencias. El águila desaparece, Estados Unidos desaparece como nación durante la guerra. Durante esta guerra, porque Estados Unidos en estos momentos ya se nota una decadencia impresionante de Estados Unidos. Estados Unidos desaparece. Fijaros cómo China y Rusia se han unido.
Ya, la gente de Washington son tan zopengos, tan ignorantes y tan idiotas que la política que tiene es tan negativa que han conseguido que Rusia y China se unan y han formado una potencia increíble junto con Corea. Fija, por eso digo que si podéis ver algunas imágenes del desfile militar de Pekín en China, y verlo. En el centro, Xi Jinping, presidente de China. A la derecha, Vladimir Putin. Y a la izquierda, adivinad quién estaba. Xi Jinping, el presidente chino. ¿Nos hacemos una idea de lo que viene? Esa imagen es profética. Eso sí, esa foto sí es profecía. ¿Por qué profecía? ¿Está escrito en alguna parte? No, no está escrito en ninguna parte. Se ve en la foto lo que ya tienen preparado. A Europa la van a aplastar y a Estados Unidos desaparece. Y China controla el mundo. Porque China va unos 50 años, unos 40 años por delante de Europa y de Estados Unidos. Repito, China va 40 años por delante de Europa y de Estados Unidos. Y China es la que va a controlar el mundo. Pero la controlará bajo un sistema de comunismo brutal. Y ese es el periodo que sí está escrito en los textos bíblicos, en las profecías privadas y donde queráis. Esta es la razón de la guerra. Y eso es lo que anuncia la luna. La iglesia ya está muerta, porque la iglesia está muerta. Ya después de lo que he visto yo ayer, dije a algunos que me preguntaron, digo, no, mira, olvídate del Vaticano. El Vaticano está muerto, ya está muerto. Solo tiene ahí unas paredes que son bonitas porque trabajó Bernini, Michelangelo, Buonarroti, está muy bien. Es arte, hay cosas del arte, está bien, muy bien. Si lo quieres ver, ir a verlo. Pero el Vaticano está muerto, el Vaticano es un cementerio espiritual. El Vaticano es un cementerio espiritual. Y después de lo que he visto, yo he dicho, parece que Francisco ha resucitado con el nombre de León XIV, porque está haciendo exactamente lo mismo que el otro. Entonces, estamos ante una iglesia muerta ya. Fijaros, como un signo del cielo, la cantidad de cosas que nos estaban diciendo. La guerra ya es el último eslabón, pero por eso he analizado primero los síntomas de antes de la guerra. Pero la guerra es inevitable. ¿Por qué? Porque lo dicen los acontecimientos, no porque lo diga yo, porque yo puedo decir cualquier tontería y no porque quererla. Pero los acontecimientos están advirtiendo de lo que viene. Y no verlo es como diría Cristo. Sí, sabéis adivinar un poco si va a hacer buen tiempo o no, porque hay una nube gris o lo que sea y viene lluvia. Sí, sabéis ver el tiempo, pero si estáis tan ciegos que no veis lo que está sucediendo alrededor. Y eso es lo que nos indica esta luna. Preparémonos, porque lo que viene no es para saltar de alegría, pero es interesante. Es interesante. Pero fijaros, el signo religioso y el signo político. El signo religioso ya lo hemos visto, la degradación ya total, moral, espiritual. ¿Cómo es posible que un responsable de la iglesia como fue Francisco y han profanado todo, lo han profanado, todo lo han profanado? ¿Y el poder político qué es? Conflictos en todas partes, unos contra otros, se pelean contra otros, corrupción, estafas, chantaje, de todo. Pues esto es un poquito las razones de la guerra. La guerra viene porque alguien, satánicamente hablando, quiere imponer esa ley. Porque nos guste o no, tenemos que hablar del ámbito satánico. Yo siempre he dicho, cualquier decisión política, un golpe de Estado, un asesinato, el crimen organizado, la infusión de las drogas, la imposición de la corrupción en la sociedad, la corrupción de la empresa, el estafa de una empresa. Detrás de todos esos hechos, siempre hay una ley espiritual, que es la avaricia, la ambición, la envidia, el odio, el deseo de venganza. Siempre. En cualquier delito, desde un crimen hasta un acto bueno, siempre hay una razón espiritual detrás. Entonces, lo que estamos viendo en el ámbito geopolítico mundial, hay razones espirituales clarísimas. El afán de dominio, yo quiero estar por encima de ti y yo te voy a matar si es necesario. Y si no aceptamos esto, no estamos entendiendo nada.
Bueno, ¿algún detalle más que veas? También yo creo que matizar un poco algunas otras situaciones como qué impacto puede tener la destrucción del edificio en Kiev por parte de Rusia, también la matanza de las gobernantes hutis en Yemen. Espéreme para terminar la lista porque es grande. La pérdida de Milei contra el kirchnerismo en las elecciones parciales de ayer, que es muy importante. Ah, Lo de... es, Sí, bien. y creería yo que la cuarta, la declaración de guerra de hoy del secretario de guerra, porque ahora se llama secretario de guerra, ya no es secretario de Estado, Peter Hex, que dice a las tropas, prepárense porque nos vamos a la guerra. Mm. Los cuatro puntos también. Vamos a ver, más o menos en la relación. Lo de Milei, que Milei es un házaro. Milei es un judío házaro, que tiene relación parental con Milakowski, que es más conocido como Benjamín Netanyahu. Entonces, ¿qué le va a pasar a Milei? Pues posiblemente Milei tenga los días contados. Porque cuando este hombre estaba en las campañas presidenciales, pues hacía unas tonterías. Bueno, bien, está bien, es original. Pero ella, una vez que llegas al poder, no puedes estar haciendo tonterías. Yo al principio le defendí porque entendía que su programa económico podía ayudar a salir de la hecatombe en la que vivía Argentina. Ya después dejé de interesarme por él. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque no estaba en la línea que yo pensaba que iba a seguir. La impresión es que Milei iba a caer. ¿Qué va a suceder? Pues en Argentina va a sufrir unas revoluciones espantosas. En el tema de, me preguntaba sobre Vladimir Putin, si mal no entendí. Bueno, el ataque de Putin a los edificios gubernamentales de Kiev. Bueno, mira, en realidad en la charla, en la entrevista que tuvieron Vladimir Putin y Donald Trump fue muy breve. ¿Y esa brevedad en qué consistió? Dice, oye, mira, Vladimir, tú te quedas con Ucrania, déjame a mí Venezuela, porque es el patio de la escuela mía, y tú en Ucrania lo que te da la gana. Punto, nada más, es así. Donald Trump lo que busca es petróleo en Venezuela, que son las mayores reservas de petróleo del mundo después de Rusia, y se acabó, no hay más. Y por eso digo que si elimina el cártel de los soles, es maravilloso porque Colombia va a caer Petro también. Si cae Maduro, va a caer Petro y posiblemente Lula. Y el de Nicaragua también. Y el de México, por ahí, por ahí. ¿Qué probabilidad de Fíjate. que caiga Pedro Sánchez con ellos también? No, pero mira, Petro, pero si en Colombia le conocemos todos. Es raro encontrarle sobrio. Está borracho casi todo el día. O sea, No, Petro no, pero está borracho casi. yo me refería a Pedro Sánchez, el de España. Ah, no, bueno, si cae Maduro, caerá un satánico, un gobernante satánico español que es Pedro Sánchez, sí es satánico. Tengo los datos. Pero va a caer uno que es peor. Él es un satanista encarnado, que es Zapatero, Rodríguez Zapatero. Si cae Maduro, va a caer Zapatero porque Zapatero está metido hasta en crímenes, está metido en todo. Entonces, el panorama que se presenta es muy, muy interesante. O sea, el panorama solo por parte de Venezuela es muy interesante, muy interesante. Ahora los grandes, el Padrino, Diosdado Cabello y Maduro, llevan días encerrados en un búnker, cuidado, ¿eh? Aunque la prensa diga que no, no, no. Y están encerrados desde hace días en un búnker. Las imágenes que salen, que habla con la gente, son imágenes de archivo. Están encerrados. Y las imágenes que he podido ver, breve, no sé quién me la envió, se les ve pálidos, blancos, que hace día que no les da el sol. Entonces, muy bien, mira, que Estados Unidos se quede con el petróleo de Venezuela, pero que acabe con esta panda de criminales. Y el otro tema, ¿cuál es? Mira, lo de Ucrania, mira, pero ¿dónde se fundó Rusia? La existencia de Rusia ya en el siglo octavo o noveno, que es uno de los países más antiguos del mundo, de Europa, el primer estado moderno es España.
porque a través de los reyes católicos unificaron los distintos reinos que había en España y ahí se convierte en el primer Estado moderno por delante de Inglaterra. Porque el primer Estado moderno de verdad así fue España, no fue Inglaterra. Y la primera constitución del sistema democrático fue en España, en el siglo XII, no fue en Inglaterra. Entonces, lo que vamos a ver en qué dirección, pero Rusia, los orígenes de Rusia, son Ucrania. Ya después se fue estableciendo. Y un dato muy, muy importante que no conoce casi nadie, respecto a un futuro inmediato, y es que Iván III, el Terrible, el rey ruso, estamos hablando del siglo XIV, si mal no recuerdo, la hija del último rey romano, pero por parte de Bizancio, porque ya la parte de occidental de Roma ya estaba en más decadencia, pero se mantuvo la segunda parte del Imperio Romano a través de Bizancio, la actual Turquía. La hija del último emperador romano se casó con Iván III el Terrible. ¿Qué significaría eso? Que la tercera Roma sería Moscú. Atención, que este dato es muy importante. Repito, la hija del último emperador romano, que era arqueólogo, se casó con Iván III el Terrible de Rusia en el siglo XIV. Lo que significa que la primera Roma era Roma, la segunda Roma era Bizancio, era Constantinopla, actual Istambul, y en base a este matrimonio la tercera Roma sería Moscú. Esto está relacionado con la documentación de Fátima de que Rusia se convierte al cristianismo, pues hay una relación con esto. Habría que estudiar un poco la relación de este matrimonio con esa profecía de Fátima. Cuidado que esto es muy interesante, muy importante. ¿De acuerdo? De acuerdo, Damián. Creo que hemos cubierto todos los campos, excepto la declaración de guerra de Peter Hess. Sería lo que faltaría. La declaración de guerra de... De Peter Hess, el secretario de guerra de Estados Unidos, Ah, que hoy bueno, le mencionó las sí, sí, tropas. sí, 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 sí. Se me ha olvidado. Bueno, pues que Estados Unidos está en guerra. Eso ha sido simple. Eso es simple. Porque Donald Trump, que le gusta mucho improvisar, es un hombre improvisador, ha dicho, a ver, vamos a ver. Secretaría de Defensa, que no, tontería no, Secretaría de Guerra y punto, y se acabó, porque estamos en guerra, acabó, punto, Secretaría Claro. de Guerra. Nada más, me parece muy bien, me parece muy bien. Sí, Estados Unidos no puede regresarse en vacío. ¿Te imaginas tú el ridículo? O No, imposible. nos imaginamos el ridículo mundial que Donald Trump diga, bueno, chicos, a casa otra vez, sin haber hecho nada, después No, de no. haber puesto en marcha una flota notable, no es que sea inmensa, pero notable, y ha movido a miles de hombres, y regresarse sin nada. ¿Nos imaginamos el ridículo de Estados Unidos? No, es decir, esa operación se va a completar. O sea, que Maduro está muerto, yo no tengo dudas. O sea, no estoy diciendo que Maduro ya esté muerto, ¿no? Políticamente ya está muerto. Pero Estados Unidos no se puede regresar a casa con las manos vacías. No tengo nada. ¿Y para qué has enviado a la flota? No, es que era para divertirnos. No. Estados Unidos tiene que completar la misión en Venezuela. Y es acabar con esa gentuza. Y si acaba con esa gentuza, en Colombia va a cambiar todo y en muchos países va a cambiar. Y Cuba también. Y Cuba estaría sentenciada a muerte también. Cuba caería a través de la caída de los soles, del cártel de los soles. Aparte de los gobiernos, Damián, de los gobiernos de Latinoamérica o Hispanoamérica, como le quieran llamar, a Brasil, no es Hispanoamérica, pero es parte de Latinoamérica. ¿Cree que No, Lula caiga también con este grupo? sí, sí, Lula también. Es decir, la gente, mira, yo conozco a brasileños, como a veces mantengo charla con algún chat y eso. La gente está hasta las narices del socialismo comunista de Lula. Hasta las narices están de Lula. Lo que pasa es que está protegido por una
un cuerpo de cops, de especialistas que le protejan. Pero el que ganó las elecciones fue Bolsonaro. Lula no ganó las elecciones. Gustavo Petro, no ganó las elecciones. Biden en el 2020 no ganó las elecciones. Los datos están ahí. Lo que pasa es que la izquierda maneja la publicidad y lo maneja muy bien y te convencen. Pero Petro no ganó las elecciones. Bueno, cuando va a las ciudades lo apedrean, lo marchan, vamos, lo machacan. No lo quiere nadie a Petro, ni los suyos. Petro está rodeado de una banda de sinvergüenza que son marxistas y universitarios que no han aprendido, universitarios que no han aprendido todavía ni a leer ni a escribir. Ese es el ambiente que le rodea a Petro. Aduladores que viven del cuento. Aduladores que viven del cuento. Pero no tiene una base de nada. Entendemos, es decir, este es el problema del socialismo. El socialismo es el mayor cáncer que la humanidad ha padecido. Es un cáncer. El socialismo ideológicamente es un cáncer, es un destructor de todo. Y lo sé porque mis profesores universitarios, todos ellos eran maoístas, porque si fueran marxistas-leninistas, puede pasar, pero que fueran maoístas, de Mao Zedong, el líder chino, que destruyó China, era maoísta, solo uno, el de historia contemporánea, que era un profesor normal y corriente. El resto eran todos maoístas, marxistas, trotskistas, leninistas, que era tremendo. Y yo acabé aborreciendo esa ideología. Están medio Damián, tarados. una pregunta interesantísima que tenemos acá Adelante. de una persona que está participando. Dice, el comentario es, Xi Jinping, el presidente, no es presidente. Él es el emperador de la línea del dragón rojo. Sí. No conozco bien el tema, ¿eh? Pero sí, esa pregunta es interesante y sería bueno indagar sobre eso. Sí, porque China es un país. cambiaría mucho la tónica, porque ahí explica por qué él, sin tener popularidad en el Partido Comunista Chino, no le han Es logrado que, tumbar. exacto, es que Xi Jinping en realidad es un emperador. El emperador es el emperador de la dinastía tal, tal. No olvidemos que la cultura china se remonta aproximadamente, es más antigua que la cultura, lo que fue la civilización egipcia. Tiene 4 o 5 mil años de historia. Pero voy a intentar indagar ese tema. El dato es interesante. Pero China es un país enigmático, es un país misterioso. ¿Por qué? Porque diríamos que proceden como del cielo, vamos a decirlo así. Estas divinidades del antiguo Egipto, porque esto consta en los documentos del documento de Turín, ¿no? Que a mí me asombró cuando yo estudié este documento, los arqueólogos solo aceptan la cronología determinada desde el año 3000 antes de Cristo. Pero resulta que la cronología del papiro de Turín se remonta aproximadamente hasta 15.000 años antes de Cristo. Esos 15.000 años ya figura la construcción de las pirámides de Egipto. Es decir, los arqueólogos profesionales dicen, no aceptamos todo el documento, aceptamos a partir de aquí. Oiga, pero ¿por qué aceptan a partir del año 3000 y no aceptan los 10.000 años anteriores, que son el mismo documento? Son el mismo documento, ¿por qué ustedes lo dividen? Es porque en realidad hay una mafia del conocimiento, que tú tienes que aceptar lo que se dice. ¿Cuál es? Que la pirámide los construyeron los egipcios. Que no. Pero ¿cómo vas a construir tú una pirámide con cinceles y martillos con martillos de madera y cinceles de bronce? Que eso no sirve para nada. En cuanto das un martillazo, el bronce se dobló. Entonces, no. Usted tiene que aceptar eso. Oiga, pero ¿y esas piedras cómo se colocaron? Que son 6 toneladas. Pero vamos a ver, ¿ustedes creen que le llevaban en un palo cantando y ponían la piedra 6 toneladas ahí? Entonces aquí hay un problema del conocimiento. Hay una mafia del conocimiento.
que si tú no dices lo que está establecido, te echan. Yo, por ejemplo, si yo esto lo menciono en la universidad, supongamos que yo soy profesor, en estas universidades de Europa, que está todo controlado por una mafia de profesores, todo. Si tú dices algo así, al día siguiente estás en la calle porque no estás hablando de lo que es oficial. Por ejemplo, la teoría evolutiva de Darwin, eso, es, eso no se lo cree ni siquiera Darwin, pero tú tienes que decir que es una verdad. Cuando la genética, los estudios de genética, han demostrado que la teoría de la evolución es completamente falsa, pero en las universidades se sigue enseñando la teoría evolutiva de Darwin, cuando la genética ya ha demostrado que eso es falso. Pero tú tienes que enseñar eso aunque sea falso. Y si dices que no estás de acuerdo, al día siguiente estás en la calle. Este es el problema que estamos viendo. Este es el problema, es un problema. Tú no puedes salirte del relato oficial, no puedes salirte. Por ejemplo, yo he estudiado las cuevas de Altamira, que son pinturas del Paleolítico Superior. La última datación cronológica, es decir, el estudio de la cueva, se remonta a 30.000 años antes de Cristo. 30.000 años. Yo he estudiado las pinturas, las he tenido aquí a medio metro, estudiando todo el proceso, las pinturas paleolíticos. Una cosa impresionante. Debe El, ser. el, pero algo impresionante. Yo he estado varias veces en la cueva porque yo pertenecía al departamento de prehistoria de la universidad, por lo tanto, a los 14 que nos especializamos en eso, por razones de especialidad, teníamos derecho a entrar a la cueva, ¿no? Entonces, es decir, todo lo que se sale del conocimiento oficial te machaca y te apartan enseguida. Entonces, tú tienes que decir que nosotros procedemos del mono. Oiga, pero eso está muy desfasado. ¿Ah? Pero las universidades están enganchadas por una mafia que tú tienes que defender eso. Bueno, pues mire, oiga, váyanse ustedes a paseo para él. Prefiero vivir mi vida. Y esas son las razones por las cuales yo no entregué la tesis doctoral. Por esa razón no entregué la tesis doctoral. Bueno, pues nada, chico, se nos ha Muy pasado la interesante, hora. Damián, la charla de hoy. Muchas gracias por su tiempo, como siempre. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Que Dios le bendiga a usted y que les bendiga a todos. Hombre, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego y bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, Damián.